Así que bienvenido, hermano. Queremos saber cómo ha sido ese maravilloso encuentro con Jesús, cómo fue esa gran experiencia. Y bueno, y estás aquí para que nos cuentes tu testimonio paso a paso. Adelante, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal hermana y hermanos del Zoom y del YouTube, de Facebook? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me gusta estar de nuevo con algunos de vosotros. Ya habíamos coincidido hace, creo, un año, cuando hicimos aquella vigilia en donde hablamos del espiritismo moderno, hace casi un año. Imaginaros cómo Sí, pasa en el noviembre. tiempo. Exacto, creo que era el 31 de octubre o 1 de noviembre, uno de esos dos días. Y bueno, es un placer estar aquí y contaros brevemente, yo soy bastante breve cuando explico mi testimonio, y contaros brevemente mi experiencia con Jesús, porque en mi caso realmente, al menos aquí donde vivo y en Europa en general, es muy, muy peculiar. Yo personalmente no conozco casi nadie que haya tenido la experiencia de pasar del ateísmo a creer al menos, y ya digo a nivel general, creer en Dios, y a mucho menos conocer la Iglesia Adventista y mucho más, ¿no? Pero, pero bueno, es una experiencia que hay y es una experiencia muy buena de contar. Voy a empezar por el inicio. Ahora ya tengo 35 años. En aquel momento, cuando le pasé a Mave esta decisión de mí, tenía 34, hace un año, hace unos meses. Ahora ya tengo 35 años. Soy catalán, vivo en Cataluña, que es una zona geográfica que está situada al noreste de la península ibérica, al noreste de España. Seguramente los que vivís en Europa ya conoceréis de esta zona. Y bien, mi experiencia, primero os voy a contar un poquito de mi vida a nivel general y luego vamos a llegar al punto en el cual empecé a conocer del Señor. Yo nací en una población que se llama Vic, que está, como he dicho, en el centro de Cataluña, en el 8 de mayo de 1987. De padres catalanes, toda mi vida aquí en territorio catalán. Mi lengua materna es el catalán, aunque aquí somos bilingües, hablamos catalán y castellano por igual, porque estamos aún en territorio español. Y bueno, me fui desarrollando, fui a la escuela primaria, a la escuela secundaria, y cuando ya tenía unos 14, 15, 16 años, empecé a interesarme por temas espirituales. Para nada en la Biblia, porque aquí, los que estáis en Europa sabréis, aquí la mayoría de gente europea, cuando le hablan de Biblia, o piensa en un protestantismo antiguo o piensa en el Vaticano, en el Papa, con lo cual es una religión de gente mayor. No tiene ningún interés para la inmensa mayoría de jóvenes de aquí, al menos los jóvenes de mi generación y generaciones posteriores. Hasta la época de mis padres quizá aún sí se elevaba un poco el tema de ser católico, ¿no? De ir a la iglesia, porque los que ahora son abuelos pues le daban a sus hijos, ¿no? Pero ahora eso ya se ha perdido casi completamente, al menos en gente de aquí. Y bueno, me empecé a interesar en temas espirituales. ¿Y a dónde va una persona europea que se interesa en temas espirituales? Pues se va a la nueva era en temas de reptilianos, tema ovnis, tema de energías, tema de evolucionar a no sé cuál dimensión. Yo me fui por ahí, me fui por estos temas porque es lo que encontré en internet y es lo que encontré en algunos libros que había en mi casa. Y empecé a interesarme sobre todo en el fenómeno ovni. Eso me cautivaba cuando era adolescente porque yo siempre he pensado que esta vida no puede ser solo esto, estar aquí en este planeta, vivir como se puede, morir y ya está. Pensé, ha de haber algo más. O bien evolucionamos y nos vamos a otra dimensión, o bien hay vida, ¿no? Después de la muerte en otro estado, o bien nos transformamos en alguna cosa. Pero vivir solo esto y ya está, que eso sea la existencia con lo enorme que es el universo, pensaba, es imposible, ¿no? Y esta idea de saber y conocer qué hay más allá me llevó al tema ovni, al tema de la nueva era, etcétera. Pero luego eso eran idas y venidas. De repente miraba y buscaba como loco internet de este tema, luego lo dejaba, luego volvía. Y fue hasta llegar a los 19 años. A los 19 años terminé mi estudio de bachiller, que se llama aquí en España, y me fui a la universidad. Personalmente quería ir a estudiar a una de las universidades que hay en Barcelona, pero no pude entrar por nota y fui a Girona, que es otra capital catalana, más al noreste, que también hay universidad y está muy bien. Pues fui ahí y ahí empezó mi nueva vida, por decirlo así. Llegué a Girona y lo primero que toca es buscar piso para compartir con otros estudiantes y poder vivir ahí, ¿no? Para poder ir cada día a clase.
Fuimos a visitar con mis padres una serie de pisos, cada cual peor que el anterior, excepto uno. Excepto uno que estaba muy bien. Estaba cerca de la universidad, estaba en una zona tranquila, había un gimnasio cerca. En aquella época estaba muy interesado en hacer gimnasio, pesas y demás, y que hubiera uno cerca, pues eso era un punto a favor, ¿no? Y al final decidimos alquilar una habitación de aquel piso. Luego, bueno, empezó el curso, empecé a ir a clase, etcétera, me apunté al gimnasio y ahí en un gimnasio, fijaros, no sé si es muy común, pero yo en un gimnasio conocí al Señor. ¿Y por qué conocí al Señor en un gimnasio? Pues bueno, corría el año 2006 y en Girona hay iglesia adventista también, y en aquel gimnasio había un hombre que era y es adventista. Ahora es bastante famoso en el mundo adventista, al menos porque tiene un canal de YouTube y están predicando una fecha para el retorno de Cristo, ¿no? Por la cual, según ellos, no queda mucho. Pues conocí a esta persona. Ahí en 2006 empezaba a hacer unas conferencias en aquel gimnasio el día sábado y yo no podía asistir en la conferencia en vivo porque el viernes me iba a mi casa y luego volvía el domingo, ¿no? Iba a visitar a mis padres. Pero el día sábado ya empezaba a hacer unas conferencias ahí del nuevo orden mundial, de Daniel, etcétera, y lo grababan en CDs, en DVDs, que luego daba gratuitamente a todas las personas del gimnasio que lo quisieran. Yo un día fui, estaba esta persona ahí, este hombre, empezó a hablar conmigo, me empecé a interesar también por lo que me contaba, porque me hablaba de la Biblia, me hablaba de Daniel 12, perdón, de Daniel 2, de Daniel 11, de las profecías, etcétera. En definitiva hablamos, oye, ¿qué sucede aquí, no? Y me interesó mucho lo que decía porque entendí ahí que en la Biblia había el futuro, o sea, era un libro que estaba escrito y podía ver el futuro, podía saber qué pasaría con exactitud. Y bueno, me quedé algunos de los CDs que repartía y cuando fui a mi casa, una semana de aquellas, pues con mis padres empecé a ver un tema donde explicaba la profecía de Daniel 2, de la estatua, un tema acerca de la profecía de Daniel 11, temas del nuevo orden mundial y multitud de temas variados, ¿no? Al cabo de unos meses esta persona se tuvo que ir del gimnasio porque volvió a abrir el suyo. Estaba exactamente en la otra punta de la ciudad de Girona. Yo, claro, al ya no verlo, nos dimos ya el correo, el teléfono, pero bueno, yo estaba con mucho trabajo de la universidad, eran mañana y tarde, sobre todo en primer y segundo año es terrible las tareas que llegas a tener. Y bueno, mantuve esas enseñanzas en mente. Sabía que él aún empezaba a subir algunos temas, algunas predicaciones en YouTube, en Internet, y de vez en cuando veía alguna. Y en definitiva quedó todo aquí en mi cerebro en stand-by. Y quedo aquí hasta los 25 años, hasta 6 años después. Durante mi vida universitaria, pues bueno, se hace lo que hace aquí un chico o una chica europea, ¿no? Y creo que en todo el mundo. Pues estudiar, quedar con los amigos, salir el jueves por la noche a las discotecas, beber, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era mi vida universitaria, pero siempre mantenía en mi mente lo que había empezado a aprender del Evangelio, aunque obviamente no había profundizado en nada, no conocía la verdad del sábado, no conocía prácticamente nada, no solo pinceladas acerca de profecías, del nuevo orden mundial, etcétera. Y a los 26 años, perdón, a los 25, cuando ya empezaba a estar más calmado, ya había terminado la universidad y había dejado también de salir porque ya me aburría bastante, pues empecé a trabajar de comercial ahí en Girona. Durante unos meses empecé a trabajar de comercial a puerta fría. Y ahí, luego con el tiempo, entendí que el Señor, sin yo saber casi nada de él, me estaba preparando para años después poder hablar en público sin ningún tipo de vergüenza y poder conocer también los distintos tipos de personas que hay en el mundo, los distintos caracteres, aprender a empatizar con las personas, porque yo hasta aquel entonces era muy vergonzoso, muy tímido. Cada vez que había una presentación oral en la universidad era un manojo de nervios, aunque era grupal, incluso a veces éramos 4 personas hablando 2 minutos cada una presentando un trabajo, ¿no?, que habíamos podido hacer de tarea, pues me daba mucha vergüenza, era muy vergonzoso, no sabía ni lo que decía, me bloqueaba cuando salía a hablar en público y ese trabajo me hizo perder todo esto. Y después, como he dicho, años después entendí que el Señor me estaba preparando para algo. Y en definitiva, trabajé de comercial durante unos meses, ahí también seguía interesándome aún más por el tema reptiliano, por el tema ovni, por el tema tal. Y un día pensé, oye, ¿y aquel hombre que conocí? Aquel hombre que conocí me dijo que tenía vídeos en YouTube hace muchos años que no los veo, casi lo había olvidado. Fui a ver y en aquel momento ya había muchísimos temas en su canal de distintas temáticas y áreas bíblicas diferentes. En definitiva, me vi
todos los estudios bíblicos, digamos, iniciales, ¿no?, que se dan en el adventismo, un montón de temáticas acerca bueno, de muchísimas cosas, desde el milenio hasta, no sé, hasta alimentación, ¿no? Lo vi todo. En general, evidentemente, un pupurrí así de inicio en una mente, pues hace que tengas muchísimas preguntas. Y pensé, pues voy a escribir a este hombre. Hace años ya que no hablamos, a ver si tiene el mismo correo. Le escribí, le conté que, bueno, gracias a sus vídeos había visto que hay algo más allá de lo que yo había vivido y le dije claramente, soy creyente. O sea, he aceptado al Señor en mi vida. He visto que eso que hay aquí, que dices, es absolutamente verdad. Podríamos quedar un día para hablar, para hacerte preguntas, etcétera. Bueno, él se puso contentísimo porque después de 6 años que una persona vuelva y diga que ha aceptado al Señor gracias a los temas que uno hace, pues es impresionante, ¿no? En fin, fui a verlo, quedé con él en su gimnasio, estuve literalmente casi todo el día con él, hablando de temas, preguntándole cosas, él contestando, etcétera, mientras él iba haciendo su trabajo también en el gimnasio. Y como en aquella época aún seguía dando conferencias y las hacía en su gimnasio, pues empecé a ir cada sábado en la tarde ahí para ver sus conferencias. Había noticias de actualidad y luego había otra temática, ¿no? Al principio era un formato así, éramos 3 personas ahí dentro, o 4 a veces, ¿no? Y bueno, empecé a ir en persona, cada vez veía más verdad en todo ello. Me regaló el primer día Un conflicto de los siglos de Elena White. Me dijo, toma, lee esto. Y yo hasta aquel momento no sabía nada de Elena White, no había oído hablar de ella. En fin, me leí el libro en unos 2 meses. Cada tarde volvía del trabajo al mediodía, comía, iba a mi habitación y empezaba a leer hasta que ya no podía más o hasta que la luz bajara demasiado. Total, que en 2 meses me leí El conflicto de los siglos, me maravilló, cada vez iba conociendo más a través de sus temáticas. También conocí por internet al pastor Walter White, que en aquella época tenía muchísimos vídeos acerca de Apocalipsis, acerca de profecías y otras temáticas, también de salud. Vi decenas de vídeos de él. Prácticamente, como en aquella época no trabajaba, pues cada día veía, no sé, 8 o 10 predicaciones, ¿no?, de Walter White. Y ahí también conocí mucho. Empecé a conocer de toda área. Y eso es un punto a favor porque, ¿sabéis? Me he dado cuenta con los años que una persona que ya nace cristiana, por decirlo así, en alguna denominación o que su familia cree en Dios, vamos a generalizar, eh, va generando prejuicios, va adquiriendo una serie de prejuicios en su vida que al final pueden llegar a inhabilitar a la persona para creer la verdad, si está en el error. Y claro, una persona que viene del catolicismo, viene del protestantismo, cuando oye adventista o le hablan del sábado, dice, uy, Satanás, legalistas, ¿no? Fuera, el día del Señor es el domingo, por ejemplo, ¿no? Yo, como no sabía absolutamente nada de la Biblia, nunca la había leído y un día intenté leer Apocalipsis, no entendí nada, me acuerdo, hace bastantes años, pues, claro, obviamente me cuentan todo eso y mi espíritu estaba sin prejuicios. Yo noté en mi interior de una forma que jamás había notado que era verdad aquello que estaba viendo y simplemente lo acepté. Y luego, obviamente, estudié por mí mismo, leí, busqué y asenté unas bases que son ahora las bases de mi fe. Y eso lo he hablado a veces con algunos hermanos. Es mucho más fácil hablar a un ateo o una persona que no conozca nada de la Biblia que a alguien que conozca, porque está tan prejuiciado que al final conlleva que dejar los errores es prácticamente imposible. En cambio, alguien que no conoce, alguien que es virgen espiritualmente, dices, ostras, qué gran verdad, la estudia como niño y la acepta en la mayoría de casos, con lo cual eso también es importante y eso me pasó a mí. Había hábitos que tenía en mi vida que dejé de inmediato, algunos de ellos, otras cosas que creía o que a veces tenía algunos collares, ¿no?, que llamaban llamadores de ángeles, también lo tiré todo a la basura y ciertos, como he dicho, ciertos hábitos también rutinarios o de salud los empecé a cambiar. El tema de la comida no fue ningún problema o no fue mucho problema porque yo soy vegetariano desde pequeño, he tenido épocas de comer carne también, a veces puedo hacer alguna excepción, si no hay nada más, pues venga, el pollo está ahí, ¿no? Pero es excepciones muy puntuales y muy, como digo, muy puntuales y que ya quiero dejarlas por completo porque donde está escrito, ¿no?, que haya que hacer excepciones, pero bueno, en fin, cada uno tiene ahí sus luchas. Pero como mis padres eran vegetarianos desde jóvenes, se hicieron vegetarianos y yo ya crecí así. No probé el pescado hasta los 9 años que probé un lenguado, creo. Y luego la carne y el pollo empecé cuando era adolescente y muy poquito también. Leche de vaca bebí muy poca porque me sentaba mal. Siempre bebí leche de soja, en fin. Ciertas cosas de la alimentación que a mí no me supusieron ningún problema. Dejar cerdo, dejar
cordero, dejar ternera. Nunca había comido eso, con lo cual eso me pareció muy bien y para mí no supuso ninguna prueba en general. Pero en fin, volviendo al año 2012, que fue este descubrimiento, ese encuentro con Jesús, como os he dicho, empecé a ir a las conferencias de este señor, luego empezó a venir un poco más de gente. Él tuvo que cerrar su gimnasio por temas económicos y pudo dedicarse plenamente a predicar el Evangelio. Luego nos reuníamos en su casa y bueno, cada vez venía más gente porque iba haciendo... Perdón, tienes el micrófono cerrado. Gracias. Mil disculpas. Sí, es verdad. Espero que no haya estado cerrado todo el rato. No, 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 solo Ah, fue ahora, cuando vale, dijiste vale. que el gimnasio se había cerrado por problemas económicos. Vale, pues mira, también se ha cerrado el micrófono, o sea que mira, muy bien. No, como decía, tuvo que cerrar el gimnasio y a partir de aquel momento nos reunimos en su casa cada sábado, mañana y tarde. Ah, claro, ahí yo ya empecé también a participar en escuelas sabáticas, empecé a entender más las temáticas y al cabo de tiempo, después de oración profunda al Señor, me acuerdo que yo ahí aún conservaba un poco de vergüenza y había cosas que no me atrevía a decir en público, por ahí el que dirán o si lo digo mal, en fin, esos nervios, ¿no?, que uno puede tener. Y me acuerdo perfectamente, empecé a orar al Señor una misma oración toda la semana, en donde le decía, Señor, hazme desaparecer esta vergüenza si es tu voluntad de mí y ayúdame a participar y a poder aportar mis opiniones también a las escuelas sabáticas, incluso a poder llegar a presentar temas, etcétera, y pon también gente de la misma fe o que hayan conocido cerca de mí. Bueno, todo eso se cumplió y me acuerdo que llegaban los sábados. El primer sábado empecé a comentar alguna cosa en la escuela sabática, el segundo un poquito más y al final ya hablaba pues todo el rato que hiciera falta, ¿no? Y hasta que llegó el día de que fui capaz de presentar mi primer temática ahí en ese ministerio y hablé de la vaca alazana, si no me acuerdo mal. Estaba muy nervioso, pero la temática fue bien y a partir de ahí el Señor empezó a hacerme notar que tenía un don en el tema de predicar y que no estaba mal si yo preparaba temas y los presentaba, y por eso años después creé un canal de YouTube, FA Ministries, en donde voy subiendo periódicamente vídeos, temáticas de todo tipo bueno, que realmente creo que pueden ser de bendición para la gente que las vea. El canal va creciendo poco a poco y ahora estoy bastante contento de cómo está y ojalá siga creciendo más porque intento siempre mostrar las cosas claras, sin vueltas, sin ninguna predicación, digamos, para perder el tiempo, sino siempre cosas que den alimento espiritual, que sean claras, concisas y que sirvan a la vida de las personas, porque para subir tonterías ya puede estar otras personas, ¿no? Yo siempre he sido muy riguroso en ese tema. Y en definitiva, del año 2012 en adelante, hasta 2015, estuve ahí en ese ministerio, me bauticé el 19 de octubre del año 2013 junto con 7 o 8 personas más. Fue muy bonito, ahí hice mi pacto público con el Señor, aunque luego años después descubrí que muchas cosas no las conocía aún, ¿no? Y cosas muy vitales, y en otras estaba quizá también errado o no del todo correcto. Y eso fue hasta el año 2015 que hubo una controversia, una situación muy mala en el ministerio entre yo y otras personas. Se generó unas actitudes y algo muy, muy satánico, lo cual bueno, supuso que separáramos caminos. Yo por mi parte sigo teniendo un aprecio inmenso a la persona que me dio el Evangelio y a varias personas de ahí. No es algo mutuo, por desgracia, pero bueno, eso ya Dios juzgará en su momento. Y hemos de tener claro una cosa, es muy importante saber perdonar y saber pedir perdón también, porque si no podemos predicar mucho, podemos hacer mucha obra, pero no nos salvaremos. Eso es muy importante, ¿no? Cuidar nuestro carácter. Y a partir del año 2015, como digo, empecé a andar solo. Fue un shock bastante grande porque mi vida era ahí, mi vida espiritual, pero aunque mi vida fuera ahí, nunca dependí de las personas, siempre dependí del Señor. Y eso fue lo que hizo que, aunque hubiera situaciones que jamás no había ni vivido en mi vida de ateo, situaciones que digo, ¿cómo puede ser que haya estas transformaciones en las personas, ¿no? Viví lo mejor y viví lo peor también, ¿no? En ese lugar. Pero como estaba agradado al Señor, en mi fe no vaciló ni un momento. Aprendí a ver que quizá personas que consideraba hermanos no lo eran también. Aprendí a ver cosas muy negativas en mí también, pero mi fe nunca vaciló y yo sabía en quién había creído y lo que había creído. Y ahí empezó mi vida en solitario, digamos, ¿no? Fuera de este ministerio. Y ahí también empecé a dejar ciertos errores, ¿no? De creencias, etcétera, pero bueno.
Y bueno, en aquel momento, claro, se ve todo un poco negro. Digo, bueno, ¿y ahora qué? Me he quedado solo, ¿no? ¿Qué hago? Sí que hablaba por WhatsApp, tenía muchos amigos y hermanos también relacionados con el ministerio, algunos de ellos no directamente, sino más alejados, porque los que estaban ahí directamente nunca más me han vuelto a hablar, cosas que tiene la vida, ¿no? Pero ahí el Señor también bendijo, porque empecé a estudiar por mí mismo, ahí creé mi canal, ahí empecé a subir vídeos y también empecé a conocer todo el arco adventista, porque el adventismo está completamente disgregado. Hay la iglesia adventista, pero luego hay muchísimos más grupos, iglesia de la Reforma, etcétera. Y con los años, hasta el día de hoy, 2022, he empezado a conocer todo el arco adventista y tengo amigos y hermanos en todos los lugares. He conocido grupos de sostén propio, he conocido otros grupos independientes, he conocido la Iglesia de la Reforma, también he conocido la Iglesia de la Reforma Sociedad Misionera Internacional y tengo muchos amigos ahí. Y de hecho conozco gran parte de la membresía a nivel español. Aún 2 sábados al mes me reúno con ellos en una población que se llama Olot y ahí yo presento la escuela sabática, luego alguien presenta un tema y estamos en comunión el sábado con la gente de la Reforma del 51. Muy buena gente, hay cosas que no congeniamos del todo bien, ¿no? En algunos matices también, pero en el fondo todos somos adventistas, con lo cual uno de mis objetivos con la ayuda del Señor es poder llegar a ayudar a terminar con esta división del adventismo, no unos por aquí, otros por allá. Los de aquí no se hablan con los de allá creen que los de aquí son horribles, grupos independientes que no quieren saber nada de nadie, el sostén propio por allá. En fin, nos vamos distrayendo tanto que al final será un ministerio cada persona, será terrible, ¿no? Y bueno, uno de mis objetivos es intentar ayudar a hacer ver a las personas que yo estoy en contacto que la división no lleva a nada, ha de haber unidad. Si uno que está en un grupo independiente se cree que ahí hay toda la verdad y solo está ahí la verdad y fuera no, va fatal. Quizá habrá verdad, pero toda, de verdad, que fuera no hay nada de verdad. Si la iglesia adventista se cree que ahí solo hay la verdad y los grupos independientes son apóstatas, la reforma ya ni hablar, y ministerios que no siguen la línea de la iglesia también fuera, pues ¿a dónde quieren ir? Si la reforma piensa que la iglesia adventista es Babilonia y ha caído, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si la otra reforma piensa que la reforma del 51 son también hermanos malos y que la iglesia adventista es Babilonia, pues entonces ¿qué hay? Tenemos aún más división. Si los grupos independientes no quieren saber nada de los otros también, bueno, ¿a dónde llegamos? ¿No? Con lo cual yo he permeado en todo el arco adventista, incluso he conocido gente de la vara del pastor, con los cuales no estoy nada de acuerdo, pero en fin, voy conociendo, voy haciendo amistades y mi granito de arena es intentar salvar estas divergencias y que el adventismo realmente vuelva a llegar a una unión, que vuelva a ser uno, como era antes de el 1914, por lo menos. En 2016 tuve un segundo encuentro con Jesús. El primero fue el principal en 2006 y luego sobre todo en 2012, donde conocí realmente la Biblia, ¿no? Conocí al Señor y conocí toda temática. Pero en 2016 empecé a conocer, gracias a un canal de YouTube que se llama Mensaje del Tercer Ángel, empecé a conocer el mensaje de 1888, empecé a conocer el mensaje preciosísimo enviado por Dios, dado a Waggoner y Jones. Y eran unos vídeos primeramente del pastor Denis Prive, luego de otros pastores, que subía un hermano que 2 años después, creo, o 1 año y algo, después descubrí que vivía a 40 minutos de aquí, de mi casa, y contactamos, él un día me llamó y contactamos y ahora de vez en cuando voy a su casa los sábados, comemos ahí, pasamos la tarde, hablamos y compartimos, ¿no? Acerca del mensaje del 88, diversas áreas de etcétera. Y realmente bueno, es algo muy interesante. Y digo que ese fue el segundo encuentro con Jesús porque este mensaje realmente sí que me cambió la vida. Por ejemplo, yo creía en una naturaleza humana de Jesús, que es doctrina eso, totalmente errada. Creía, no sé vosotros qué creéis, pero yo os digo lo que creo yo, lo que he visto en la Biblia, en los testimonios y lo que tengo tan claro como que el sábado es el día del Señor. Yo antes creía en una naturaleza humana de Jesús mixta, ¿no? Que había adquirido debilidades menores, pero que no había heredado tendencias al mal, naturales como tenemos nosotros. También tenía una carne caída, por supuesto, pero eso, debilidades menores, que el Espíritu Santo le frenó varias cosas en el momento del nacimiento. Eso no es nada más que lo que creen los católicos de la Inmaculada Concepción de María.
pero es lo mismo, pero aplicado a Jesús. No tiene ningún sentido. Pero claro, cuando uno no conoce todo, pues lo acepta. Y con este mensaje del 88 empecé a leer y a comprender la profundidad bíblica respecto a eso. Y acabé comprendiendo que Jesús tuvo una naturaleza humana caída como la nuestra y obviamente incluía las tendencias naturales al mal, las cuales no son pecado hasta que las aceptamos y suben a nuestra mente. Él las tenía, pero nunca las aceptó, nunca contaminó su carácter divino ni su mente con eso. Por eso, en definitiva, nunca pecó. Cuando uno entiende eso, ve a Jesús cerca, ve a Jesús como ejemplo real. Y cuando uno entiende eso, tiene la base del Evangelio de forma correcta, establecida firmemente sobre la roca, sobre la piedra. Y a partir de ahí va conociendo todo el tema de la justificación por la fe. Y en eso estoy desde el año 2016, cada vez conociendo más, profundizando más y nunca terminaré porque es el Evangelio eterno. Cada vez que uno conoce, conoce más, más y más y más se va maravillando. El tema del sábado se comprende mucho mejor con el tema de la justicia por la fe. Y en definitiva, uno entiende el Evangelio y uno entiende la misión de cada cristiano aquí en la tierra. Uno entiende porque aún no ha vuelto Jesús y uno entiende qué es lo que ha de suceder para que vuelva. Y también se da cuenta, ¿no?, del estado general de la completa ignorancia que hay acerca de este mensaje por parte del pueblo adventista actual. Y respecto a ello, os voy a leer pocos textos bíblicos de un tema que presenté hace unas semanas a unos hermanos, que algunos son de Italia también, y que tengo en mi canal. El tema se llama ¿Eres evolucionista o creacionista? Os quiero compartir una serie de textos bíblicos muy breve, no voy a presentar el tema ni mucho menos, para haceros ver que nuestro proceso de santificación no ha de ser para nada, como dice la evolución, un proceso de subidas y bajadas, caídas, levantarse, ahora volver atrás, ahora volver adelante, y en definitiva un proceso extraño, ¿no? Un proceso caótico que al final llega a un resultado y dices, bueno, mirando el resultado pues no estoy tan mal, ¿no? Un proceso que se basa en lo que tus sentimientos te dicen lo que es. Y eso no es así. Mirad, la creación, como vemos en Génesis 1, es inmediata. Cuando Dios habla, dice y la cosa es. No pasa un periodo de tiempo, no pasa un proceso de subidas, bajadas, no pasa por distintos procesos, sino que pasa de la nada a existir. Y hay unos textos, por ejemplo, Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí no está diciendo que lo que se ve fue hecho y antes no existía. No se veía, pero es que antes no existía. De la nada fue hecho. Y fue hecho por la palabra del Señor, no por procesos evolutivos de miles de años. En Salmos 33, versículos 6 y 9 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Aquí la Biblia nos muestra que el proceso creativo no ocupa miles de años, ni ocupa largos procesos de ahora bien, ahora mal, de destrucción, de creación. No, 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 no. Él manda y existe. Y eso que existe es perfecto, es bueno. Y es lo que vemos básicamente en Génesis. Dijo Dios y fue así. Lo vemos en cada día de la creación. Y luego también vemos ejemplos bíblicos de personas que encontraba Jesús que decían, no, no, es que Señor, di la palabra y, por ejemplo, y mi criado sanará. Y Jesús dice, me maravillo de tanta fe, no lo he encontrado en todo Israel. Y una persona que era un centurión, que era pagano, había visto lo que hacía Jesús y tuvo la certeza de que cuando Jesús hablaba, la cosa sucedía, el enfermo sanaba, etcétera. Y todo se basa en creer en eso, por supuesto. Luego el paralítico también. Hay tanta fe, di solo las palabras y seré sano. Luego en otro caso, en Marcos 1:40 al 42, hay el caso del leproso que es muy interesante. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí vemos cómo actúa el poder creativo del Señor también en el humano. Jesús dijo, quiero, sé limpio, leproso. Y en aquel instante, no después de procesos, de días o al cabo de un minuto, no, en el instante la lepra se fue. Y se fue para siempre, no para volver. Claro, es interesante, en Isaías 55:11 nos dice que la palabra que sale de la boca del Señor no volverá vacía, con lo cual lo que sale, lo que dice, es para que tenga
una acción en la realidad, no volverá vacía. No, es imposible que el Señor diga algo y no suceda lo que haya dicho y que suceda al instante. En Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si vemos que en el proceso de creación es instantáneo, lo que hay en la creación fue creado de forma instantánea, el Señor habló y fue. Cuando Jesús sanaba, decía y sanaba. ¿Por qué el Señor no nos puede crear un corazón limpio al instante si lo pedimos de corazón, si lo pedimos de verdad? Con lo cual, entendiendo eso y más, porque hay mucho más que profundizar, uno ve que el proceso de santificación, tal como se entiende por muchísimas personas y de forma muy sincera, porque a mí me lo han dicho muchos hermanos, un proceso de caer, arrepentirse porque abogado tenemos y volver a subir, volver a bajar y estar en definitiva dando vueltas como un hámster en su jaula, o quedándose siempre en el mismo lugar porque ahora bien, ahora mal, ahora vuelve atrás, ahora vuelve adelante, etcétera, nunca avanzando realmente adelante y venciendo el pecado, pues eso no es bíblico y no es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere que confiemos completamente en Él, que le creamos completamente y que nuestra experiencia vital sea de vencer el pecado cada vez que venga la tentación. Primera de Corintios 10:13 nos dice que no nos dejará ser tentados el Señor más allá de nuestro límite, con lo cual cuando lleguemos al límite el Señor tiene una salida preparada. Si la pedimos nos la dará y no cederemos a la tentación. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, nos dio el ejemplo de que en nuestra carne pecaminosa, con las tendencias naturales al mal, se puede vencer al pecado, se puede tener una vida sin pecado, se puede dejar de pecar. Con lo cual, eso es lo que quiere el Señor, que hagamos también nosotros, asidos de su poder, porque Cristo, por el poder del Señor en él, no pecó ni una sola vez. ¿Y cómo lo hizo? Si tenía nuestra misma naturaleza. Bueno, los teólogos dicen que no tenía nuestra misma naturaleza y aquí se cierra el debate. Pero como la Biblia y la Escritura de Profecía dicen que sí, que la tenía, Él nos vino a dar el ejemplo de cómo vencer la tentación, de cómo tener una vida pura, de cómo arrepentirnos en nuestro caso de los pecados cometidos y no volverlos a cometer jamás. El mensaje de 1888, según palabras de nuestra mensajera, es el mensaje que prepara a un pueblo para estar de pie en la segunda venida del Señor. Es el mensaje del sellamiento, es el mensaje que habilita a unas personas para dar el fuerte pregón. Y el fuerte pregón no es nada más que el Evangelio eterno. Esta es la luz del cuarto ángel, con lo cual haríamos bien en estudiarlo y sobre todo en vivirlo, porque me doy cuenta que mucho se habla de justicia por la fe, pero no se entiende. Se habla de una justicia como hace el protestantismo, como hace Lutero. No tiene poder, no está en el marco correcto, no habla de la victoria sobre pecado. Y si habla de la victoria sobre pecado, aún contiene ciertos errores. Estamos esperando desde siempre la ley dominical, los eventos finales, la segunda venida, y esta es inminente. Pero si no sale este pueblo, si realmente el pueblo no entiende otra vez el mensaje del 88, vuelve a la unión y realmente acepta y vive este evangelio, jamás podrá ser sellado. Palabras de vida del Gran Maestro, al final del capítulo 3, dice que Cristo está esperando anhelantemente que su carácter se refleje perfectamente en su iglesia. Entonces, ¿cómo podemos pretender esperar al Señor o que nos lleve al cielo o ser salvos si nuestro carácter es igual al de Satanás? Si aún tenemos tantísimos defectos, si no creemos que podemos vencer el pecado. Es una obra que se debe realizar en nosotros y realmente debemos avanzar en el camino correcto para vencer el pecado. Cada vez que ven la tentación, elegir no pecar. Eso está en nuestra mano. Satanás no nos puede obligar a pecar. Si pecamos es porque queremos y muchas veces es por ignorancia, porque nos creemos desvalidos y cuando en realidad tenemos a nuestra disposición todo el poder del Señor, como tuvo Cristo. Con lo cual, bueno, ahí, como os dije, fue mi segundo nacimiento, mi encuentro real con el Señor, porque ahí conocí a Jesús de verdad, conocí a mi amigo, a mi Salvador, tan cercano, ¿no? Y tan lejos que podía parecer antes. En 2016 fue eso. Y hasta ahora, pues estoy en ello, estoy publicando temas en mi canal al respecto del mensaje de 1888 y otras temáticas también diferentes para no hablar siempre de lo mismo. Y ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, y ya voy terminando, porque hay algo que no os he contado. Hay algo de mi experiencia con el Señor que quizá también os parecerá extraña o incluso quizá diréis, uy, este chico cree unas cosas muy extrañas y eso es una falacia. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo lo creo porque creo realmente en las pruebas descubiertas al respecto de eso que os voy a decir. En el año 2014, con el ministerio que os comenté antes, fuimos a Turquía.
fuimos al este de Turquía a un pueblo que se llama Dugu Bayazid y ahí está el Arca de Noé, los restos del Arca de Noé que años antes, en 1980 y pico, descubrió el arqueólogo adventista, arqueólogo aficionado, Ron Wyatt. Él descubrió el Arca de Noé ahí, el Arca de la Alianza, el Paso del Mar Rojo, entre muchas otras cosas, ¿no? De hecho, ahí en el Paso del Mar Rojo se ven aún restos de carruajes egipcios de la época en la cual hubo el éxodo ahí, debajo del mar. Con lo cual, bueno, hice una serie de descubrimientos. Y referente al Arca de Noé, pues claro, como todos, ¿no? Vimos a ver qué pruebas presentaba, tiene muchos vídeos, Ron Wyatt, testimonios, etcétera. Él ya falleció hace años, pero en fin, pudo grabar en vídeo sus descubrimientos, testimonios, experimentos, etcétera, y le di veracidad. Le di veracidad porque es que realmente la evidencia es abrumadora. Y fuimos el año 2014 ahí, con lo cual pude estar en la zona, pudimos ver la zona, pudimos hacer fotografías, pudimos hacer una especie de documental. Fuimos a unos kilómetros de allá donde estaba la tapa del arca, que Noé sacó para ver si había agua aún. En un momento pues ya se deshizo de ella, ¿no? La tiró y estaba ahí. Esta, Ron Wyatt nunca pudo analizarla porque es ahora ya es madera fosilizada, madera petrificada, claro, pesa un montón, no se pueden sacar muestras de ahí. Pero cuando fuimos, curiosamente, alguien la había movido con una grúa o algo y se había partido unos trozos de ella. Claro, cuando está partido puedes agarrar un trozo más pequeño, lo vuelves a partir y te quedan trozos más pequeñitos aún. Y nos pudimos llevar, gracias a Dios, varias muestras para analizar en la Universidad de Girona y también en la Universidad de Barcelona. Y ahí descubrimos, gracias a los microscopios y diversas experimentaciones, que realmente aquello era madera. Se ve como piedra cuando uno está ahí a simple vista, pero cuando se analiza se ve que era una piedra, una madera muy similar a la del ciprés rojo actual. Y de hecho, la Biblia, cuando dice madera de gofer, si uno va a la Strong, va al original, ve que dice madera de ciprés. Con lo cual, bueno, cuadraba, ¿verdad? Y de hecho yo tengo en mi casa un trocito de esa tapa del arca y es muy curioso, cada vez que lo miro digo, tengo un pedazo del Arca de Noé en mi casa. A veces hace ya años que lo tengo y ya pasa desapercibido, ¿no? Pero cuando me lo paro a pensar digo, madre mía, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Y bueno, eso fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque doy veracidad a los descubrimientos de Ron Wyatt. Hay muchísimos adventistas que no, se mofan, se ríen también del mundo secular. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero realmente eso fue una gran experiencia también en mi andar cristiano. Solo llevo 10 años, es muy poquito, pero en estos 10 años la verdad es que he vivido un montón de experiencias, tanto lo bueno como lo malo y todo tipo de cosas, todo tipo de hermanos he conocido y está muy bien, todo tipo de también de doctrina, de mensajes, etcétera, y así uno se va formando. El Señor va preparando a uno para poder soportar las pruebas finales. Y bien, más o menos, quizá he mezclado algunas cosas en el testimonio, quizá me he ido de aquí para allá, pero más o menos os he mostrado a grandes rasgos, podría ser más específico, pero creo que no hace falta, mi experiencia cristiana y mi experiencia anterior, cómo llegué a conocer el cristianismo y concretamente el adventismo y cómo se ha ido desarrollando. Uh, Estudiando el tema de creacionista o evolucionista, si eres eso, pues claro, he visto que yo he pasado por un cúmulo de subidas y bajadas en el fondo también, ¿no? Pero bueno, cuando uno conoce el Evangelio de verdad, entiende que eso no tiene por qué ser así. Y a partir de que uno conoce, con la ayuda del Señor, ha de intentar que su camino sea recto siempre y hacia adelante, que sea un camino constante a la santificación y no lleno de caídas, de ir para atrás, ir para adelante, dos pasos atrás, dos pasos adelante, porque siempre estás en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, aún y así, creo que es un testimonio bonito de contar, incluso con más detalles podría ser, porque es un caso raro. Realmente hay poca gente que pase de, aquí en Europa al menos, que pase de ateo, de no saber nada de la Biblia, a creyente. Y a creyente total, porque yo tengo las bases de la fe muy firmes y sé en quién he creído y sé lo que creo. Y de hecho, mi misión en la vida no tiene nada que ver ahora que cuando era ateo, ¿no? Ha cambiado totalmente mi perspectiva, mi forma de actuar, mis gustos, etcétera. Y bueno, animo, ¿no?, a la gente, tanto creyentes de años como personas que quizás están conociendo ahora el mensaje, a no dejarse llevar nunca por las personas, nunca ser conciencia de alguien, porque eso no es bíblico, al contrario, es convertirse en un robot y aunque te digan siempre la verdad,
nunca vas a entender nada por ti mismo, ¿no? Es necesario el estudio personal, el ir a Dios cada día, el estudiar con la ayuda del Espíritu de Dios y realmente entender los temas por uno mismo para poderlos predicar a los demás, para tener algo que decir, porque si no, si hablas solo palabras de los otros, mal. Y si un día la persona a la que sigues falla, tú también caerás. En cambio, si dependes del Señor, es muy complicado que si alguien falla a tu alrededor, tú también caigas, porque tu mira y tu brazo está agarrado del Señor, del que nunca falla, del Eterno. Con lo cual, animo a este estudio personal de todos los temas y a este también a tener esas ganas, ¿no?, de divulgar el Evangelio, porque me he dado cuenta también que el hermano común adventista, la mayoría, no dicen nada. O sea, tienen unas vidas normales, como cualquier otra persona, van el sábado a la iglesia, en la escuela sabática hay un silencio absoluto en muchas congregaciones, o sea, no hay nada, solo el que expone y muchas veces se limiten a leer los comentarios que hay ahí, ya me diréis qué estudio es ese. Y bueno, como van ahí porque toca, porque es el sábado, para no quedar mal, escuchemos la prédica, luego nos vamos a comer y desaparecemos, ¿no? Eso es lo que hace la gran mayoría de hermanos comunes, incluso algunos pastores. Se acomodan y luego, bueno, predican solo prácticamente testimonios o pequeños temas que no tienen nada de profundos, los temas más complicados los dejan aparte y dan un alimento totalmente malsano muchas veces. Lo que hay que dar es alimento sólido, hay que ayudar a preparar, hay que ayudar al Señor a preparar un pueblo para su segunda venida, hay que dar el alimento que toca, la verdad presente, no fábulas, no tonterías, no mucho menos actuaciones teatrales, risitas en el podio, chistes, eso qué es, ¿no? Eso para un club quizás está bien, pero para la iglesia del Señor, para el día sábado, para nada. Y también, sobre todo, vuelvo a repetir, es importantísimo que cada hermano común estudie y sea un predicador para la gente de su barrio, para sus amigos, que cree un canal de YouTube, que se haga, incluso si tiene muchas ganas, misionero, pero no puede ser que dejemos la tarea de la predicación solo a los pastores o solo a los que saben hablar. Cada uno puede hacer su parte de la obra. Si uno no tiene el don de la prédica, que no predique, pero que haga otra cosa, que ayude al prójimo, que predique de otra manera, que no sean temas, que no sean con PowerPoints, que no sea con presentaciones multitudinarias, que no sea poniéndose delante de la gente a nivel público, sino que lo haga de otra manera. Pero cada uno tenemos una misión. No podemos pensar que otros hagan el trabajo y nosotros ya como ellos lo hacen, seguimos y también iremos en el mismo carro, en el mismo coche, en el mismo camino. No, eso no es así. Y aparte, también me he dado cuenta que cada vez hay más ignorancia en el mundo adventista. Yo cosas que conocí prácticamente el primer mes, me he encontrado gente de años que no tienen idea. Y me preguntaban hace unos años que les explicase yo. Digo, ¿cómo puede ser que personas que llevan 20 años o 30 no conozcan cosas tan básicas, ¿no? Con lo cual, aquí se ve que hay un problema. Hay un problema y eso lo debe saber desde el que está arriba al que está abajo. Se debe hacer un trabajo con los hermanos para que realmente se fomente el estudio, no de forma teórica, sino de verdad. Estudiar la Biblia, comerse la Biblia, leer los libros del Espíritu de Profecía que cada vez son menos leídos, ¿no? Conocer, porque si no, somos fáciles de engañar. Si no, cuando venga Satanás haciendo pasar por Jesús, caeremos, porque no podremos resistir, no tendremos el poder de Dios en nosotros, no habremos conocido nada, con lo cual, ¿qué tendremos que recordar en nuestra mente? ¿En qué cosa nos va a impresionar el Espíritu Santo en aquel momento? Pues en nada, porque si no conocemos nada, ¿cómo nos va a recordar algo que no conocemos, ¿no? Y es muy importante, en esos tiempos que corren, es muy importante estar firmes en la fe, estar firmes en la sana doctrina y estar atento a qué pasa en el mundo, a no dejarse llevar por la espiritualización de las profecías que tan a menudo sucede, ¿no? Sino a saber ver qué es cada cosa, volver a los orígenes. Hay multitud de literatura adventista de los pioneros en inglés, pero también hay de traducida, que son minas de oro, son tesoros que hoy en día no se predica en ningún púlpito. Hay que volver también a las raíces, hay que volver a dejar hablar a los pioneros, porque, por ejemplo, en tema profético nos llevaremos grandes sorpresas. Y en lo que está sucediendo actualmente, quizá llegaríamos a entender la magnitud si leyéramos esos libros. Si nos fiamos a veces de interpretaciones modernas de las profecías, pues nos perdemos completamente. Es todo tan espiritual que dejamos el terreno, por ejemplo, geopolítico de lado y no nos enteramos de nada. No sabemos ni la mitad de lo que sucede en el mundo ni qué importancia tiene a nivel profético. Con lo cual, bueno, yo humildemente intento eso, animar a las personas para que estudien, para que no se queden solo sentadas esperando a ver qué les dicen, sino que sean activas, que vayan con el Señor, que sean un obrero más.
para predicar a los demás. Mi experiencia es de 10 años, soy muy joven en la fe, pero creo que el Señor, estoy muy contento de la bendición que me ha dado el Señor en estos años. También estoy contento de las tribulaciones que han sucedido con hermanos, con experiencias terribles, y también estoy muy contento con experiencias tan buenas que he tenido, ¿no? Estoy contento de todo porque todo me ha servido para crecer en un u otro sentido. Ahora puedo decir que soy mucho más maduro que hace unos años, y en la fe también soy más maduro que hace unos años, obviamente, y espero con la ayuda del Señor seguir así, poniendo mi granita de arena para que la venida del Señor se efectúe bien prontamente. Y bueno, hasta aquí no os aburriré más, hasta aquí mi testimonio, mi explicación, un poco de todo, un pupurri que he armado para explicaros. Espero que, bueno, que os haya como mínimo interesado, que quizá os haya podido animar y bueno, que sepáis que no todos los testimonios en no, nací en familia adventista y bueno, aquí estoy. No, 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 hay gente que ha nacido totalmente apartado de, no es del adventismo, no, sino de la Biblia y de Dios y que en su momento lo conoce, tiene el encuentro con Jesús y aquí está, queriéndolo servir con lo mejor que puede, de forma fiel y siempre agarrado de su brazo.